Seguro que tú también lo has hecho. Pasas de lunes a viernes durmiendo 5 horas por día. Y dices, no importa, el domingo recupero. Spoiler, te han estado mintiendo. Porque tu mente, tu cerebro, el sueño no es como una cuenta bancaria. No es como una cuenta que tú de repente la pagas y ya queda saldada esa deuda. Hace poco pasé 3 semanas viviendo de ese modo, durmiendo extremadamente poco y pensando que el domingo, ese maratón de cama, era mi interruptor mágico que decía, vamos a reiniciar la mente, vamos a reiniciar todo el descanso y vamos a recuperar todo lo que no dormimos anteriormente. Pero mientras que yo dormía plácidamente ese domingo, mis neuronas estaban haciendo un cortocircuito físico. Y es que en este mismo año, en 2026, se realizó un estudio en el que se observó que la falta de sueño adelgaza la mielina, que es básicamente el plástico que recubre esos cables de tu cerebro. Sin ella, tus señales eléctricas se vuelven mucho más lentas, te vuelves mucho más torpe y en general funcionas peor en tu vida cotidiana, en tu día a día. Y lo peor es que esto no se resuelve durmiendo más un sábado o un domingo. Pero antes de explicar bien este fenómeno, vamos con lo importante en primer lugar, que es mencionar qué es la deuda del sueño. Empecemos por lo básico. La deuda del sueño se define como la diferencia entre las horas que tu cuerpo necesita para recuperarse y las que realmente duermes. Es como la comparación entre expectativa y realidad. Si tu cuerpo necesita, por ejemplo, 8 horas para su recuperación completa, para su descanso absoluto, y tú duermes cada día 6, entonces el primer día tendrás 2 horas de deuda de sueño, pero el segundo día ya aumenta 4. Y si es de lunes a viernes, entonces el viernes tienes 10 horas de deuda del sueño. Y lo malo es que el cuerpo se adapta, desapareciendo ese cansancio agudo, pero los efectos se van acumulando como una bola de nieve. Y si nosotros quisiéramos pagar esta deuda el fin de semana, solo pensemos que deberíamos dormir 5 horas más el domingo y 5 horas más el sábado. Es decir, que si normalmente necesitamos 8 horas de sueño para rendir lo mejor posible y para descansar, para recuperarnos, entonces el sábado y el domingo tendremos que dormir 13 horas seguidas, lo cual ya me parece una barbaridad para pagar esa deuda de sueño. Pero esto lo ejemplifica un estudio de 2025 que recopiló y analizó múltiples estudios para crear un modelo que identificara qué le pasaba a las personas que dormían mal, que dormían menos de lo que necesitaban. Y los resultados fueron brutales. Con 4 horas de sueño, el rendimiento compuesto, que incluía tanto atención como precisión y además tiempo de reacción, disminuía de 83 a 56. Cuando bajamos a 2 horas de sueño, ese número pasaba a ser 38. Y cuando no dormíamos nada, entonces ese número pasa a ser 9. El tiempo de reacción pasaba de ser 280 milisegundos cuando dormíamos 8 horas, a ser 400 cuando dormíamos 4 horas y a ser 600 cuando no dormíamos. Es decir, que si no dormimos, prácticamente nos estamos demorando más del doble, casi el triple, en reaccionar ante, por ejemplo, un accidente. Antes, si vamos conduciendo, ese frenado se demora aproximadamente el triple, o incluso no hay que irnos a ese extremo, sino con el doble, que es en 4 horas, ya podemos ver resultados. Si normalmente nos demoramos 10 horas, 5 horas estudiando para un examen, nos vamos a demorar más si sacrificamos ese sueño. Y más significa el doble o el triple. Aumentamos la probabilidad de error casi el doble en cada cosa que hacemos. Disminuimos la precisión, disminuimos la calidad de nuestro trabajo. Y muchas veces los autores mencionan que nos escondemos bajo el número de horas que dormimos y horas que pensamos que son necesarias. Decimos 6 horas son necesarias cuando en realidad es más. Y ese más, esa diferencia, esa deuda se ve perjudicada en el rendimiento diario. Porque una persona que no tiene en cuenta esto va a rendir menos que una persona que sabe cuál es su deuda de sueño e intenta jugar con ella para que sea casi siempre 0 y pueda rendir lo mejor en todas las áreas de su vida, siempre. Pero pasemos con lo que pasa en tu cerebro. Entonces ya sabemos que ese rendimiento cae. La pregunta es, ¿por qué lo hace? En 2026 se publicó un estudio en el que los investigadores analizaron el comportamiento de ratas que eran sometidas a una restricción de sueño durante 10 días.
en los que se evidenció que después de esa restricción de sueño de los 10 días, los animales presentaban un adelgazamiento de la mielina, siendo esa mielina esa cubierta de grasa que rodea los axones de las neuronas. Análogamente, es como ese plástico que rodea cualquier cable, haciendo que las señales viajen más rápido de un lado a otro. Y de este modo, los investigadores se preguntaron ¿qué consecuencias funcionales trae esto? Para ello, midieron la velocidad que se tardaba en llegar una señal de un hemisferio a otro. Y lo que encontraron fue que esa velocidad, siempre ese periodo que se demoraba en llegar en un lado a otro, las señales aumentaban en un 32% en los ratones con restricción de sueño. Es decir, que ya funcionaban mucho más lento, el rendimiento era mucho menor porque físicamente las señales se tardaban más. Por eso que nos sentamos muchas veces torpes. Por eso que muchas veces nos sintamos más lentos cuando tenemos menos horas de sueño, cuando hemos descansado mucho menos tiempo y la calidad además de esas horas ha sido peor. Y uno de los aspectos que sugieren los autores es que ese adelgazamiento de mielina puede estar relacionado con los déficits cognitivos que se ven y están asociados con las personas que tienen deficiencias de sueño crónicas. Pero esto aún se tiene que estudiar. Lo que te debe quedar claro es más o menos el mecanismo que se ha evidenciado en algunos animales y que podrían explicar por qué tú te sientes cansado cuando duermes poco. Una vez teniendo esto claro, vamos a ver lo que nos interesa a todos. ¿Se paga esa deuda de sueño? ¿Se pagan esos efectos? ¿Podemos contrarrestarlos durmiendo más horas el fin de semana? La respuesta corta es no del todo. Matthew Walker, un neurocientífico, lo explica del siguiente modo. El sueño no es como una deuda masiva que puedes acumular en un banco y de repente la pagas y no tienes ninguna consecuencia. No tienes consecuencia alguna. Sino que por el contrario, puedes saldar la deuda cuando duermes 48 horas, pero de los efectos a corto plazo, especialmente de los efectos de esa semana anterior si has dormido muy mal. Pero a largo plazo, si nos ponemos a mirar en retrospectiva y eres una persona que lleva meses, semanas, años durmiendo mal, entonces no se pueden curar esos efectos. Todo el tema de la atención, de la concentración, del tiempo de enfoque, de la regulación emocional, de la regulación del sistema inmune, no se puede curar en 48 horas. Además, hay un estudio que se realizó con adolescentes y vieron que la relación entre cantidad de sueño y salud mental no era necesariamente lineal, porque los adolescentes que dormían menos de 2 horas extra el fin de semana disminuían y se asociaban con menos niveles de ansiedad. Al contrario, los adolescentes que dormían más de 2 horas extra los fines de semana tenían mayores niveles de ansiedad. Y esto se explica fácilmente por la alteración que hay de los ritmos y de los ciclos circadianos cuando, por ejemplo, sales el viernes de fiesta y llegas a las 2 de la madrugada y también eso altera en que el sábado te levantas a las 2 de la tarde. Como el sábado te levantaste a las 2 de la tarde, aunque no vuelvas a salir, te acuestas a 1 hora de la madrugada el domingo y llega el lunes cuando tienes que madrugar y entonces tus ritmos están desequilibrados. No puedes equilibrarlos de un día para otro y por ende se aumenta esos niveles potencialmente de ansiedad. Este comportamiento no es para todos, pero sí puede ver reflejado por qué muchas veces te cuesta levantarte temprano, especialmente los lunes. Por qué muchas veces dices los lunes son el peor día de la semana porque tienes muy poca energía. Tienes muy poca energía porque has desajustado los anteriores 2 días todos tus ritmos circadianos y por ende no vas a tener energía a una hora que en teoría tu cerebro está acostumbrado a dormir. Pero entonces, si el fin de semana no es la solución, ¿qué hacemos? Las primeras 2 cosas son las que ya hicimos. En primer lugar, entender que la deuda del sueño no es un mito, sino que es real. Está presente en todas las personas. En algunos momentos de su vida va a estar mucho más y en otras mucho menos, pero está presente en cada uno de nosotros. Y lo segundo que ya hicimos es entender que no se paga los fines de semana, no se paga en las 48 horas. Pero hay 3 cosas que tú puedes empezar a hacer. La primera es pagar esa deuda a cuotas y no de un día para otro. No se trata de pagar toda la deuda de forma inmediata, que era lo que vimos que no funciona en los fines de semana,
sino probablemente adelantar tu hora de sueño 30 minutos. Así vamos reacomodando ese ritmo, ese ciclo circadiano y vamos pagando la deuda, vamos durmiendo mucho más a medida que avanzan los días sin tener un cambio intempestivo que al contrario nos genere ansiedad y por ende nos regule nuestros estados emocionales. Lo segundo es usar las siestas estratégicas. Muchas veces la gente piensa que dormir 20, 30 minutos en el día va a perjudicar el sueño nocturno. Y en que no entremos esa fase de sueño profunda va a ser beneficiosa porque va a ser como pagar esa deuda a mitad del día. Yo te recomiendo máximo 30 minutos de la siesta y si no 20 o 15. Nunca más de 30 porque ya entramos a una fase de sueño profundo y ahí sí puede perjudicar no solamente nuestro rendimiento cuando nos levantamos de la siesta, sino nuestro descanso nocturno. Y lo último es entender que el sueño no es algo negociable. Esto suena a un consejo de autoayuda, algo muy de desarrollo personal, pero el sueño no es negociable. Para que tú rindas mejor, ya vimos que eres mucho más lento cuando no duermes. Por ende, si duermes, eres mucho más eficiente en cada una de las cosas que haces. Aunque pienses que tienes menos tiempo cuando duermes más, al contrario, sí tienes menos tiempo, pero en ese menos tiempo puedes hacer muchas más cosas. Entonces yo te recomiendo elegir un balance. No te digo que duermas 10 horas, 8 horas todos los días, pero si te propones dormir 7 horas, 6 horas y media siempre y hacer siestas recurrentes, entonces vas a pagar esa deuda del sueño poco a poco. Y además, no solamente vas a hacer eso, sino vas a cuidarte a ti mismo, cuidar tu rendimiento, cuidar tu eficiencia. Así que hasta aquí el video de esta semana. Espero que te haya gustado. Déjame en los comentarios algo que puedo mejorar, algún tema de la cotidianidad que quieres que trate con el rigor científico que se merece. Y sin nada más que decir, suscríbete al canal, dale like al video, comparte este canal a otra persona que duerme muy poco y que dice, los que duermen poco son las personas que progresan, son las personas más eficientes. Porque esto ya es un mito. Así que nos vemos la siguiente semana con un video nuevo. Gracias por verlo.